porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. Llover sobre este lugar, sediento estoy de ti. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí, lléname de ti. Ven que necesito que refresques mi interior. Siendo mi interior.
Muy buenas tardes, amigos. Crónicas de Salud, el 92.5, CDN 89.7 para el Gran Cibao le da la más calurosa bienvenida a cada uno de ustedes que cada tarde tienen ya como exclusivo su programa médico, Crónicas de Salud. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctor. Dios bendiga a todos nuestros radioyentes. Amén. Encantadísimo de una tarde más compartir con ustedes temas de interés en lo que se refiere a la salud, prevención, sobre todo prevención. Oigan bien esta palabra. Necesitamos que nos empoderemos de nuestro cuidado personal, de nuestra salud. Y doctor Víctor, usted es el encargado de presentarnos el tema que tenemos hoy y nuestro invitado súper especial. Hoy estamos Óigame, llenos doctor. de honor, doctora. Mi querida Fátima Castillo, hoy tenemos un invitado 1A. Hoy tenemos como invitado al licenciado en Derecho, el doctor Juan Balás, de la Universidad Pontificia de Comillas, y además es un doctorado en farmacia en la Universidad de Santiago de Compostela, en España. Es un joven talentoso que estará aquí toda esta hora compartiendo con cada uno de ustedes, y un tema de sumo interés. Un tema de sumo interés. Es un tema que día a día lo vivimos en todo el país, no solamente en República Dominicana. Esto ocurre en todas partes del mundo. La automedicación. Oigan, pongan atención, porque aún yo no conozco el primer ser humano que no se ha automedicado. Quizás un bebecito, un adolescente que no tienen todavía el criterio para poder autocomprar, ¿no es así, doctora? Pero la automedicación es un tema que vamos a tratar en la tarde de hoy de sumo interés para cada uno de ustedes. Usted está conversando y yo me estoy riendo, recordándome de un sinnúmero de casos de pacientes que llegan a la consulta con un determinado padecimiento, y cuando yo comienzo a hacer mi cuestionario de rigor, mi historia clínica, qué ha tomado, qué no ha tomado, sin mentirle, doctor, yo he encontrado en algunos casos 7 u 8 medicamentos previos a mi consulta, y la enfermedad solo tiene 3 días y ya ha tomado 7 medicamentos diferentes o se lo ha dado a sus niños. Ah, pero doctora, si no es un récord, es un buen averaje, doctor. No hay un dominicano que no se crea doctor. Es imposible para nosotros los médicos, doctor, pensar en que vamos a poder hablar de una estructura que un ingeniero construyó, de una arquitectura, si está bien o está mal. Para nosotros ni se nos ocurre cuestionar o decir esa columna va de esta manera o de otra. Uno respeta. Pero doctor, para el médico no hay respeto. Simplemente en la misma cara de nosotros nos dicen, ya yo tomé esto y esto, y como no me mejoré, entonces vine donde usted. Pero doctor, así llegan al consultorio mío y me dice, doctor, yo tenía una gripecita y me tomé pues una ampicilina y ya estoy sano. Con una sola. Con una sola sobre ampicilina. todo. Porque se automedican todos tipos de antibióticos. Y es bueno, porque esta tarde vamos a ver con el experto, el doctor Juan Balás, vamos a ver cuáles son aquellos medicamentos que pueden ser despachados sin una prescripción médica. Eso es importante, sin que un médico lo indique. Eso es importante conocerlo, porque no hay medicamento exento de un problema o de una complicación. En ese mismo Eso orden es de importante idea, conocer. doctor, nuestros queridos radioyentes deben saber que corren riesgos al consumir medicamentos sin ser prescritos por su médico. Riesgos tan importantes como puede ser inclusive la muerte. Así es. O sea, presten atención, que sobradamente vamos a hablar de este tema, y yo creo que después del día de hoy, doctor Víctor, nadie le va a quedar ningún motivo para automedicarse. Así es, doctora. Jonathan. Noticias de salud. Vacunan más de 95,000 niñas en jornada contra el virus del papiloma humano. Unas 952,000 niñas en edades entre 9 y 10 años recibieron la primera dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano, VPH, durante la etapa inicial de la jornada de vacunación que desarrolla el Ministerio de Salud Pública junto al Ministerio de Educación. En los centros escolares, la meta establecida por las autoridades dominicanas para esta jornada es de 190,000 niñas
en todo el territorio nacional. El coordinador nacional del Programa de Ampliado de Inmunización PAI, el doctor Zacarías Garit, informó que en las próximas semanas se ubicarán puestos especiales en todo el país para vacunar a las niñas no escolarizadas y aquellas que por razón alguna no asistieron a clase durante los días de la jornada. En otro orden, el PAI informa que desde el nivel central se hace un levantamiento para determinar la cantidad de escuelas donde no se ha podido vacunar por estar ubicadas en comunidades que se incomunicaron por efecto de las lluvias. Noticias de salud. Reconocen modelo de República Dominicana para el VIH. Ejecutiva anuncia Fondo Mundial aportará $15 millones para República Dominicana entre los años 2019 y 2021. La jefa de la misión del Fondo Mundial, que vino a supervisar la gerencia de los fondos para los programas de manejo del virus del VIH, sostiene que el modelo desarrollado en el país es un referente para el resto de las naciones que reciben aportes del organismo. Esta especialista dice que esta inversión sustancial incluye al gobierno y a otros sectores. Afirmó que el modelo dominicano de lucha contra la epidemia sirve de ejemplo a otras naciones y que la experiencia dominicana será presentada a otros países como modelo de eficacia y transparencia. Dijo que la experiencia dominicana es valiosa porque ha permitido que no incremente el número de infecciones y que se siga trabajando con población clave desde el ámbito del conocimiento de su diagnóstico y el fortalecimiento de la sociedad civil. Gracias por permanecer con nosotros aquí en Crónicas de Salud, CDN 92.5. Ya como le decíamos, al salir al corte, el invitado de hoy, el doctor Juan Balaz, médico, es un doctor en farmacia. No soy médico. Así es, doctor en farmacia, un hombre especialista con gran conocedor, un hombre conocedor de lo que es la farmacoterapia. Juan, yo quisiera, mi querido doctor Balaz, que usted nos dijera, primero, ¿qué se entiende como automedicación? Bueno, en primer lugar, darte las gracias por la invitación a ti y a la doctora. Es un placer para mí estar en este vuestro programa y es un honor. Porque además tú sabes que yo, como profesional, yo te respeto, te considero uno de los mejores ginecólogos que hay en este país. Y no se equivoca, doctor Balaz. Yo sé que no, se equivoca. Luego en off te comentaré una anécdota personal. ¿Por qué nace la automedicación? ¿De dónde sale? La automedicación surge en los años 40, años 50, por una necesidad perentoria de los países más avanzados, ya sea en Europa o en Estados Unidos, de aligerar un poco la carga hospitalaria de los servicios sociales de cualquier país del mundo, dado que la sanidad es pública y la población se acostumbra en un momento dado a asistir a un servicio de urgencias o a un médico para absolutamente cualquier molestia, por pequeña que sea. Entonces llega un momento en que los gobiernos deciden, de alguna manera, liberar algunas especialidades farmacéuticas y con ello sacarse de encima un montón de pequeñas enfermedades que se pueden curar con cosas muy básicas y eliminar tanta gente de los servicios de urgencias, pasándole esa carga, que no es una carga, a nosotros, los farmacéuticos, y usando nuestro famoso, lo que se llama el Consejo Farmacéutico. Entonces se crean las EFP, Especialidad Farmacéutica Publicitaria, por la cual se permite a los laboratorios hacer incluso publicidad televisiva, de ahí que nosotros veamos en televisión tantos antigripales y tantos antialérgicos, pero no vemos antibióticos, porque no se puede, pero sí con estas especialidades. Y de ahí surge la automedicación. ¿Cuál es el grave problema? Que el ciudadano normal de cualquier país del mundo se cree demasiado inteligente y al final lo que hace es, ¿para qué ir a la farmacia si tengo en casa medicamentos de las anteriores enfermedades que tuve, de todo el historial de mi vida, y voy guardando y al final, claro, tengo en casa un auténtico botiquín? ¿Para qué gastar más dinero si ya tengo en casa y ya sé lo que me pasa porque soy tan listo como el doctor y entonces me automedico? De ahí nace la automedicación y es un grave problema, ¿eh? Así es. Un gravísimo problema. Sí, sí lo es. Porque yo me imagino que ustedes, los farmacéuticos, como nosotros los médicos, tenemos una gran preocupación por el uso abusivo del caso de los antibióticos, por ejemplo. Nos hemos dado cuenta que un grave problema para el nivel mundial es la resistencia que se ha creado.
pero incluso los medicamentos, a los antibióticos de última generación, los últimos macrólidos, como puede ser la citromicina, que supuestamente una dosis de 500 miligramos por 3 días curaba prácticamente cualquier infección bacteriana, ya estamos hablando de recetas para 6 días mínimo, porque ya las bacterias son resistentes, por lo menos, y estamos hablando de un antibiótico tremendamente potente. Pero no solamente es eso, es que la gente no es consciente de que tú tienes una gripe, y una gripe es un resfriado común, es un virus, no es una bacteria, no hay antibiótico que lo mate. O sea, tú puedes tomar, y tu médico de cabecera te va a recetar antigripales que están compuestos por un antitérmico, un antihistamínico y poco más, y una pseudoefedrina para que te dé un poco de sueño. Para mejorar el estado. Claro, subir físico. un poco lo que es el estado de ánimo. Así Pero es. ya. Entonces, en el momento que tú te metes con una amoxicilina clavulámica, te metes con una citromicina, cualquier antibiótico, ¿estás haciendo qué? Primero, el virus no le va a afectar ni siquiera un poco. Para nada. Y sin embargo, todas las bacterias que ya tú tienes dentro de tu cuerpo se van haciendo poco a poco resistentes. El día que tú tienes una gripe, una infección como puede ser una faringitis, una pulmonía, una neumonía, etcétera, es ahí donde viene el problema, porque además el médico no sabe que tú eres resistente, te receta un antibiótico, la enfermedad sigue estando ahí, crece y acabamos ingresados en una UCI o un hospital con una bronconeumonía y un problema severo. Y esto pasa por ignorancia, simple y llanamente. Tú sabes, Víctor, que más del 90, entre el 50 y el 90% de las enfermedades son primero tratadas por automedicación antes de llegar al médico. Hablamos a nivel mundial. O sea, entre un 70 o un 80... O sea, eso no es un problema dominicano. No. Aquí se agrava mucho, porque aquí luego hablaremos de los tesitos y todas las infusiones que mi anterior pareja y sus hermanas se pasaban el día recetándome y yo me reía mucho. Siento dolor en lo que usted está hablando. Pero es cierto, es decir, aquí todo el mundo tiene un remedio a base de chinola, de semillas de calabaza, de un té de limón, un té de la cebolla. O sea, yo no entiendo. O sea, el ajo es bueno, el ajo es un producto buenísimo para la circulación cardiovascular y para el corazón. Pero no tiene nada que ver con el riñón, ni nada que ver con los pulmones, y aquí uno le da un té de ajo, le meten yo no entiendo estas cosas. Pero también les digo, en España no acudimos a los remedios caseros, que casi, fíjese, que es mejor la política dominicana, porque el español lo que acude es al botiquín casero. O sea, lo que le quitó la última gripe se lo va a dar a sus hijos, se lo va a dar al vecino, y estamos hablando de antibióticos, que es mucho más problemático. Es un problema severo, es un problema grave. Así es. Quiere decir, doctor, que en España, que es de donde usted proviene, Ajá. no se usan los llamados té. En otros países se llaman tisanas, en otros países Nada. que no. Usted va a la farmacia a pedir un antigripal y le van a dar pastillas, jarabe o sobres, pero nunca tés. A mí me sorprendió muchísimo cuando alguien me dice, tómate un té antigripal. Y yo, ¿cómo un té antigripal? Una infusión. Yo no lo entendía hasta que lo vi por primera vez y dije, pero por el amor de Dios, ¿cómo? Pero no por nada, o sea, no estoy en contra de los test antigripales siempre y cuando tengan una función y estén hechos por un laboratorio farmacéutico. Pero es verdad, nosotros en España no existe la presentación en té de un antigripal, por ejemplo. A diferencia de nosotros, en nuestro país, el té es algo obligado. Si usted tiene gripe, le van a dar té, Sí. donde quiera que llegue. Y cuando yo me tomo dos pastillas antigripales que llevan acetaminofén en 500 miligramos cada una, lleva una carga de pseudoefedrina y me imagino, y en algunos casos un poco de ibuprofeno, pero tómate un té. Y digo, pues me acabo de tomar un antigripal, pero tómate igual el té. Y digo, no, ya me he tomado el antigripal, yo no necesito sobremedicarme, deja que haga efecto. Porque es curioso, pues es verdad, aquí el té es algo como muy instaurado. Por eso los laboratorios han creado presentaciones antigripales en té, para ayudar a la población con esa costumbre. Y hablando científicamente, habrá hojas para preparar té que sean inofensivas, Claro. pero habrá otras que causen un daño irreversible a nivel de los órganos internos, como usted bien decía, hígado o riñón. Claro. Hay muchas de esas raíces que utilizan aquí en la República Dominicana que son verdaderamente dañinas para nuestro organismo. La hepatotoxicidad de algunas plantas es casi mortal. O los daños que genera a corto o largo plazo. Y la gente no es consciente. Luego, a mí me sorprende, por ejemplo, aquí los niveles de diabetes son altísimos. Y eso es porque uno maltrata el organismo durante mucho tiempo hasta que al final acaba una enfermedad degenerativa. Y pasa básicamente por la alimentación y la automedicación, pero indiscriminada y salvaje, porque es que es salvaje. Fíjese, yo tengo unos datos Pero estadísticos. podemos hacer un ejercicio, doctor Balázs. Dígame. Me gustaría conocer, con la experiencia suya, no solamente a nivel nacional, sino internacional, Ajá. ¿cuáles son esas medidas de automedicación más frecuentes que usa el ser humano?
Mire, lo primero que hace el ser humano, y es lo más grave, es tirar del histórico familiar, de lo que hay en casa. Mire, yo hablaba con la doctora al llegar de un tema que a mí me tiene sobradamente preocupado en este país y que yo he vivido en mis carnes, porque a mi anterior pareja tuve que decírselo. Yo tuve una infección, una pequeña conjuntivitis, me dieron un Tobradex, un colirio, yo lo abrí, lo usé, dejé de usarlo, me curé y ahí quedó el colirio. Fallo mío, gran fallo mío por no tirarlo al zafacón, pero ahí quedó. 8 o 9 meses después, algo pasó y... No, pero yo tengo un colirio. Y dije, ¿a dónde vas? ¿Qué haces? No voy a darle el colirio. Ahí dije, no. Es más, esto tendría que estar en el zafacón. Y esto es importante para la población. Cualquier gota oftálmica u ótica, o sea, ojos u oídos, a los 60 días de ser abierto, está contaminada. Hay que tirarla a la basura. Mira qué importante eso. Y estamos hablando de los ojos y de los oídos. Una simple perforación en el tímpano da sordera de por vida. Una gota en mal estado o una infección fuerte en el ojo te puede dejar ciego. 60 días y el prospecto de todos los colirios es claro en esto. Aunque simples sean lágrimas naturales, una vez abierto, a los 60 días hay que tirarlo porque se contaminan. Y esto aquí se guarda por años. Así es. Curiosísimo. Se dan antibióticos. Porque se creen que no se contaminan. No, claro, está ahí. Pero lo peor no es eso, doctor Balaz. Es que ni siquiera son capaces de ver la fecha de vencimiento del medicamento. Que es curioso. Es decir, esa es otra. Uno tiene unas pastillas en casa. Lo primero que tiene que ver es la fecha de caducidad. No es que la caducidad te vaya a matar. Sí. Sencillamente te vas a tomar. No es un placebo, no sirve para nada. Para nada. Pasados 6 meses de la fecha de caducidad, el medicamento ha perdido toda su efectividad. Entonces, uno puede tener una gripe gordísima, pero gorda, tomarse una claritromicina y estar tomando agua, porque es que es lo mismo, no hay ningún efecto. Entonces, hay que mirar las fechas. Y en el caso de benzodiazepinas, o sea, pastillas para dormir, ansiolíticos, antidepresivos, es peligroso porque estamos hablando de que no causan un efecto y hay un efecto rebote. Se utiliza de manera muy frecuente como manera de automedicarse. Tengo un dolor de estómago. ¡Oh! Ahí me compro un antiácido. ¿Y si soy hipertenso? Porque todos los antiácidos son ricos en sodio. ¿Y si soy hipertenso? Señores, o sea que le sube la presión. Pero te la sube y mucho. No se puede tomar un antiácido si eres hipertenso. Y esto se aplica a muchos más medicamentos. Yo tengo un listado de las enfermedades, los medicamentos utilizados como automedicación. ¿Qué es lo que más se usa? Se usan analgésicos, se usan antiinflamatorios no esteroideos, se usan antibióticos, antisépticos tópicos, suplementos vitamínicos, porque la gente no sabe. Pero un exceso de vitaminas produce vitaminosis. Ajá. Y eso sobrecarga los riñones, sobrecarga el riñón y puede provocar fallos renales severos. Uno no puede cargar de hierro o de sodio o de zinc el cuerpo porque todo tiene una justa medida. Y la gente se toma vitaminas aquí como quien se toma, de verdad, en serio, como habichuelas con dulces, que es lo mismo. Hay una generación de personas que van mucho al gimnasio, que son adictas, no adictas, o sea, que ya son proclives a tomar todo tipo de vitaminas. Y hay veces que yo algunos los conozco y les digo, deberías controlarte un poquito el tema, porque, o por lo menos hacerte una analítica con un endocrino que te diga cuáles son los niveles reales de vitamina B12, B6 en tu organismo, porque puedes tener un exceso. Doctor Juan, usted ha puesto el dedo sobre la llaga. Así es. Este es un programa que reiteradamente ha aconsejado a nuestros radioyentes que nos encanta que se ejerciten, que nos encanta que se alimenten bien, que nos encanta la vida fit, pero que se ha demostrado que el exceso de proteínas y de vitaminas que utilizan estos deportistas ha llevado al traste sus riñones. Hay muchos jóvenes dominicanos de 20 a 30 años que ahora mismo están llenando las salas de hemodiálisis, dañados sus riñones irreversiblemente. Claro. O sea que, mire, eso es un llamado de parte de usted como doctor en farmacia. Lo hemos hecho como nutriólogos, lo hemos hecho como médicos. Óigame, es fantástico que usted lo haya mencionado de nuevo. Usted tiene una pregunta. Ese panel. Sí, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes al doctor. Ha sido interesantísimo venirlo escuchando. Muchas Ahora, gracias. doctor, en vez de criticarnos tanto como dominicanos, dígame qué podemos hacer. Usted está hablando de tuviera una tribu de aborígenes. En España también se muere muchísima gente por desconocimiento. Díganos, con ese vasto conocimiento, ¿qué podemos hacer y dónde ir? Buenas tardes, ante todo. Lo primero, si se ha escuchado bien, yo lo primero que he dicho es que en España padecemos del mismo problema que aquí, como en el resto del mundo. Es decir, la automedicación no es un problema dominicano, es un problema mundial.
Eso para empezar. Entonces, y lo que estábamos hablando con la doctora, para corregir, es que aquí hay una variedad con los test y con la fitoterapia, con las plantas. Y que incluso yo prefiero que la gente se automedique con plantas antes que hagan como en España, que lo hacemos con antibióticos, que es muchísimo más dañino. Es más, yo llevo viviendo en este país 7 años, soy un gran enamorado de este país, lo adoro a sus personas, sus playas, sus costumbres. Tiene defectos como los tiene el mío, evidentemente, y como los tiene Estados Unidos y cualquier otro país. Y repito, o sea, yo estoy aquí para aportar mi punto de vista como profesional de la salud, y de verdad, si alguien cree en algún momento que o se siente aludido como crítica al país, que sepan que después de 7 años sigo aquí y pretendo seguir estando. No, pero es importante al amigo que llamó, que realmente él hizo una pregunta y es bueno que le demos respuesta. Sabemos que desde tu intervención al inicio estamos hablando de que esto es un mal mundial. Exacto. Esto no es un mal de República Dominicana, pero ahora él pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros como dominicanos, ¿verdad?, para evitar esa automedicación? Porque realmente es un grave problema que tenemos en el país, como también en tu país. Como en todos los países del mundo. Mira, la base de la automedicación es ahorrarse ir al médico porque uno cree que tiene un mal menor. Y hay un tema gravísimo con esto que afecta muchísimo, y es cuando uno llega al médico y se ha tomado 7 antibióticos o 7 pastillas diferentes, lo primero que está haciendo es enmascarándole al doctor los síntomas reales de la enfermedad que puede tener. Porque un dolor de cabeza puede ser por una simple gripe, puede ser un aneurisma cerebral, pueden ser puede ser un tumor. O sea, puedes, ya poniéndonos muy graves, pero es que es cierto, un dolor en el pecho puede ser desde una simple sobrecarga muscular a una pequeña inflamación de los alveolos pulmonares o una angina de pecho y un posible infarto. Entonces, uno no puede tomarse las cosas de esta manera. Entonces, ¿cuál es mi consejo? El primero, como farmacéutico, acudan al médico. Antes de tomar absolutamente nada, acudan al médico. O llamen a un médico de confianza y descríbanle con la mayor sinceridad y veracidad posible todos los síntomas que ustedes poseen. No duden que el doctor, por teléfono, si está capacitado en ese momento, dirá, tómate tal pastilla o tómate tal cosa, o bébete, como dicen aquí, tal cosa, y si no, dirá, pásate por mi consulta. Entiendo que muchas veces es más cómodo quedarse en casa y tomarse una pastilla que acudir al médico. Hasta que leemos en la prensa casos graves de personas que por automedicarse se han muerto. Y es así. Es decir, la automedicación mata muchas más personas que otras muchísimas enfermedades que son conocidas en el país. O sea, muere más gente por automedicación que por VIH en el mundo. Tan simple como eso. Muchas gracias, queridos amigos, por permanecer con nosotros aquí en CDN Radio 92.5 y Crónicas de Salud, la revista de salud para mantenerlo informado y al día. Hoy estamos tratando el tema de la automedicación. Al salir a la pausa les preguntaba yo al doctor Balaz, ¿cuáles son los peligros de la automedicación? Sabemos que hay peligros muy frecuentes y que debemos darlo a conocer a nuestros amigos. Por ejemplo, la aparición de toxicidad en forma de efectos secundarios, aquellas personas que ingieren medicamentos sin ser prescritos. Dependencia y adicción se pueden formar como interacciones con otros medicamentos. A eso iba yo. Eso es importante que conversemos, pero tenemos el panel lleno. Vamos a comenzar a tomar una cuanta llamadita, doctor Balaz, y entonces respondemos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas. En primer lugar, yo quiero felicitar al doctor por el buen desempeño que ha tenido en la emisora. Ay, gracias. Y en segundo lugar, tengo una pregunta. Sí. ¿Qué se entiende por grado de seguridad? ¿Por? No entendí la pregunta. ¿Qué se entiende por grado de seguridad? O sea, seguridad medicamentosa. A ver, vamos a decirlo de otra forma. Los medicamentos que necesitan una prescripción médica no deben jamás tomarse sin dicha prescripción. Por ejemplo, cualquier antibiótico o cualquier ansiolítico o incluso algo tan sencillo como el omeprazol, que es un protector gástrico. Todos requieren de prescripción médica. Desde el momento en que una persona se automedica y se toma un antibiótico o un medicamento sin prescripción que la requiere, está cometiendo un error o arriesgándose a un peligro. Porque algo tan simple como el omeprazol, que protege el estómago, a la hora de tomárselo, si uno lo toma con un antibiótico, está haciendo que el efecto del antibiótico sea más de un 70% menor dentro del organismo, con lo que pone en peligro su cuerpo y hace que la enfermedad
digamos que avance más porque inhibe el efecto antibiótico de la propia pastilla. Entonces, yo espero haber respondido bien a la pregunta, porque no entendí muy bien la pregunta, pero básicamente es eso. Cualquier medicamento que necesite prescripción no debe de tomarse sin la prescripción de un médico. Sí, buenas tardes. Hello. Sí, buenas tardes. Yo primeramente quiero felicitarlos por su programa. Muchas gracias. Gracias. Gracias, querido. ¿De dónde nos llamas? De Los Minas, y hacer una pregunta. ¿Cómo no? Haz tu pregunta. ¿No sería lo mismo medicación responsable y autoprescripción? Mira, ahí precisamente, y eso lo decíamos al principio del programa, la automedicación se crea y se basa en que hay personas que tienen la capacidad de ser responsables, y hay medicamentos que se venden en la farmacia, que se venden sin receta médica, para que las personas con un poquito con responsabilidad sepan más o menos cómo tomárselas. Esa es la base. De hecho, la automedicación se crea para eso. O sea, digamos que se le da bombo y se hace que las personas hagan eso, se automediquen en algunos puntos. ¿Cuál es el problema? Que uno no sabe distinguir qué es una enfermedad grave o qué es una enfermedad leve, porque la sintomatología de muchas enfermedades en un inicio son muy parecidas. Entonces, el problema está ahí. Entonces, ¿cómo funcionaría esto de una forma responsable? Tú tienes un dolor de cabeza, tienes algo de fiebre, te tomas a la farmacia, te compras un antigripal. Si a las 24 horas sigues exactamente igual, no debes de seguir, ni debes de improvisar. Debes ir al médico y decir: doctor, me tomé una pastilla o un sobre o un té que llevaba acetaminofén, ibuprofeno, o le llevas la muestra de la pastilla. El doctor, y si me sigo encontrando mal. Y el doctor lo que hace a partir de ese momento es tomar la decisión de decir qué hacer después. Sí, gracias. Buenas tardes. Sí, bueno, yo quiero una pregunta. Sí. Debido a que vemos tanta publicidad sobre el abuso de drogas, ¿qué influye tanto la publicidad en el abuso de drogas o medicamentos? No debemos confundir drogas con medicamentos. Si te das cuenta, las FP son especialidades farmacéuticas publicitarias. Es decir, son una serie de medicamentos que el gobierno permite hacer publicidad porque no son tan dañinas, a priori no son tan dañinas. Entonces, claro, ahí ya es una guerra de laboratorios en la que cada uno hace su estrategia y bombardea a lo que es al público con ellas. Pero sí es cierto, y yo estoy a favor de que deberían ser más reguladas. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Sí, buenas tardes, Crónica de Salud. Buenas tardes, ¿estoy en el aire? Sí, ya le escuchamos. Sí, ¿Hello? sí, le escuchamos, buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor. Sí, le escuchamos. Y a la doctora también y al farmacólogo que se encuentra ahí. Muy bien, gracias. buenas tardes a usted. Sí, yo quiero preguntarle algo. Él como farmacólogo español, Sí. procedente de Europa, Sí. él sabe más que nadie que el país líder, ¿verdad?, más desarrollado de Europa es Alemania. Alemania, en términos general, podríamos decir, es la madre de la medicina alternativa. Esa gente son muy inteligentes. ¿Qué sucede? Que aquí en América también tenemos, para no particularizar, algunos países también más avanzados que nosotros en términos médicos y de farmacia, que han hecho grandes avances, por así decirlo, en la farmacopea natural. Ajá. Entonces mi pregunta viene, como colofón a todo eso, en nuestro país, él como científico, ¿verdad?, de la farmacia, no se puede utilizar lo que es nuestro, ¿verdad?, de manera natural, es decir, algunas plantas, hierbas y demás, para tratar de sacar el extracto natural y así por lo menos tener algo a mano y así el Estado, por vía de consecuencia, se ahorraría unos cuantos dólares, ¿no? Mira, no tendría que Pero qué gastar. bueno. Querido amigo, Pero por excelente intervención. por Vamos a escuchar al hermano supuesto Juan. que sí. Eso se llama fitoterapia, extracción de ciertos componentes de las plantas para con ellos hablar la cola de caballo, la citronela, el café incluso, el ajo. Hay un montón de cosas y de plantas y de alimentos no tanto, pero de frutas, verduras y hierbas que sirven para eso. Y de hecho yo le decía a la doctora, yo prefiero que se hagan infusiones a que se tomen antibióticos, porque en el peor de los casos, hombre, puede haber un efecto negativo, un efecto adverso, pero va a ser mucho más leve con la fitoterapia. Y de hecho la fitoterapia no es una medicina alternativa, es una medicina real, forma parte de la farmacopea y a nivel mundial. O sea, de ahí salen todos los antibióticos. Así es, sí, gracias. Buenas tardes. Aló, buenas. Sí, buenas tardes.
Buenas, me gustaría saber cuáles serían las principales consecuencias o problemas de salud que produciría la automedicaciones. Puedes llegar hasta la muerte, pero ya siendo muy exagerado. Pero por ejemplo, vamos a decir, por ejemplo, cuando a ti te duele la menstruación, si eres mujer o tienes un dolor inflamatorio en la espalda, acudes al ibuprofeno, es muy cómodo. La hepatotoxicidad del ibuprofeno es altísima. Cuando uno empieza a tomar ibuprofeno constantemente y diariamente, primero, el hígado se inflama y se vuelve graso. Y segundo, puedes convertirlo en un fallo crónico, de tal manera que al final el ibuprofeno no hace nada y tienes un problema hepático severo. Por ejemplo, en el tema de los antiácidos, lo decíamos hace un momento, no se deben avisar. O por ejemplo, que dejamos el tema pendiente con el doctor, los ansiolíticos. Uno tiene un problema, no puede dormir y el doctor le receta tranquimacín para unos días. O, claro, a partir de ahí, como ya es cómodo y me acostumbré a dormir con el tranquimacín, hay un momento en que esa benzodiazepina, porque tiene un alto nivel de adicción, se convierte en digamos que indispensable. Y a partir de ese momento, yo conozco personas de 70 años que llevan tomando pastillas para dormir desde los 40 y no se las puede sacar porque tienen crisis severas. Y eso genera un montón de problemas. Entonces, la automedicación puede ser desde leve hasta grave, dependiendo. Gracias, amigos. Continuamos aquí en CDN 92.5 en Crónicas de Salud. Continuamos con el panel lleno y creo que vamos a continuar recibiendo llamadas para que el doctor Juan Balax siga haciendo... Vas a tener que invitarme otra vez más. Sí, ya veo que sí. Vamos a tener que traer de nuevo al doctor Balax. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta para el doctor. Sí, ya le escuchamos. Haga su pregunta. Yo quisiera saber por qué si no es bueno automedicarse, hay tantos medicamentos de venta libre. Es una buena pregunta, ¿eh? Claro, excelente. Yo lo expliqué en un principio. La automedicación nació con una necesidad de desalojar un poco las salas de urgencias de los países más avanzados. Pero se nos fue de las manos, o sea, a todo el mundo se le fue de las manos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ahora, como un antigripal lo puede fabricar cualquier laboratorio, hay 785.434 antigripales en el mercado. Como el antialérgico lo fabrica cualquiera. Aproximadamente. ¿Antialérgicos cuánto hay? Pues mejor ni lo preguntamos. O antifúngicos para los picores, para los hongos. Así es. Entonces, el problema está en que hay una sobresaturación de laboratorios que ponen un montón de productos en el mercado. Y eso es un problema. Muy buen punto, doctor. Usted habló de antifúngicos, pomadas para hongos. Para los picores. Es muy importante que las personas entiendan que las pomadas, o sea, lo que se pone en la piel, es medicina. Claro. Y el abusar de pomadas antialérgicas para la comezón, para hongos, para infecciones, estas pomadas que vienen con triple acción, tienen antibióticos, tienen antiinflamatorios y tienen antialérgicos. El uso excesivo también daña nuestra piel porque el órgano que está más vascularizado de nuestro organismo y el más es la piel. Importante es nuestra barrera de protección natural contra todo. Y otra cosa, doctor, ¿qué tal si hiciéramos un ejercicio nosotros como pacientes, no como médicos? Y cuando tuviéramos alguna afección en nuestro organismo, un dolor de cabeza, una molestia en el estómago, fatiga, dolor muscular, nos tomáramos el tiempo de relajarnos, tomar agua, mirar el atardecer, abrazarse con el compañero o con la madre o abrazar a su hijo. Y de paso contagiarlo. No, probablemente eso sea solo lo que necesita porque el organismo bajo estrés presenta muchísimos síntomas. Estamos hablando Entonces, la preocupación mía es que ante cualquier molestia de nuestro organismo, las personas acuden a tomar una medicación. Y eso también es abuso de medicación. Se llama progreso y es inevitable. Es decir, es cierto, es verdad que el estrés genera problemas severos en el cuerpo. No solamente son dolores musculares. O sea, hablamos de verdaderas afecciones severas. Pero, por desgracia, vivimos una época de consumo en la que tenemos prisa. Porque no podemos permitirnos el lujo de pasarnos una tarde abrazados a nuestra pareja viendo la puesta de sol si mañana a las 8 trabajamos. Entonces nos tomamos la pastilla para poder ir a trabajar. Continuamos con otra llamadita, doctora. Sí, buenas tardes. Buenas. Sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Una pregunta al doctor. Yo soy hipertenso. Entonces tengo que beberme la pastilla losartán diariamente. No puedo faltar. Pero ¿qué pasa? Que yo me estoy bebiendo un omeprazol antes de beberme la pastilla losartán y la clopidogrel de la circulación. Yo quiero saber qué me dice él con caballero, este caso. En primer lugar, si puedo seguir bebiendo la omeprazol o beberme la
Lo oigo en la radio. Mira una cosa, en primer lugar. Mientras está sintonizando la radio, doctor Balaz, vamos a tomar otra llamadita porque el panel está lleno y usted le responde a los dos juntos. ¿Sí? Vale, perfecto. Buenas tardes. Aló, buenas, sí. Qué bueno. Excelente el médico. Los dos, el programa y el que he invitado. Muchas gracias. A mí me pasó que fui al médico realmente con mi abuelo, que él se le hinchó como la nuca, parecía como si tuviera papera. Sí. Y el médico, yo no quise automedicarlo, y fui al médico legítimo que me quedaba, y el médico se confundió y dijo que eso era una contusión muscular, que esa inflamación era eso. Sin embargo, mi abuelo tenía problemas del hígado y él recetó ibuprofeno para bajar la hinchazón. Mi abuelo murió. Bueno, a ver. Porque al darle ese medicamento, mi abuelo tenía varices en el estómago por el problema del hígado, y una varice de esas explotó. Eso fue algo terrible que jamás yo he podido superar. Fui un médico porque me recetó eso sin siquiera hacer análisis. Él me dijo, dale ese ibuprofeno que es para bajar la hinchazón. Perfecto. Yo sé que eso no pasa en España. No, eso pasa en todo el mundo. Mire, hay que tener en cuenta una cosa. Los médicos, como todos, son profesionales, pero son seres humanos. Nadie es perfecto, todos cometen errores, y hay millones y millones de casos de personas que cometen un error. Pero eso no quiere decir que uno no deba ir a un profesional para ello. Esto por un lado. Segundo, es verdad, yo lamento la situación que le ha pasado y de verdad lamento muchísimo la pérdida de su abuelo. Pero le repito, ese médico no actuó como debió hacer una analítica, pero nadie es perfecto. Respondiendo al de losartán, que esto sí que me preocupa, me decía si puede tomárselo omeprazol o no. Debe de tomárselo, pero debe tomárselo en ayunas, por la noche, a última hora o a primera hora de la mañana, 1 hora o 2 horas antes de comer. Y luego su pastilla, su losartán, en las horas prescritas por el médico. Lo que no puede hacer es tomárselo justo antes, porque sí que hay una interacción y sí que puede bajar el nivel del losartán dentro de sangre, y por ende la curva de acción del mismo disminuir. Evidentemente no tome sal, no tome antiácidos y un montón de cosas más, pero no mezcle el omeprazol con el losartán. Manténgalos en sus espacios. El omeprazol o en la noche a última hora en ayunas o en la mañana antes de nada más de levantarse. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Primeramente quiero felicitar al doctor y luego una pregunta. Sí, cómo no, gracias. De nada. Haga su pregunta. ¿Cuáles son los principales analgésicos que la persona utiliza para automedicarse? Los principales analgésicos básicamente son Ainés y acetaminofén. O sea, los Ainés son antiinflamatorios no esteroideos. Ahí hay un montón. Ibuprofeno, meloxicam, el esquetoprofeno. Hay la lista larga, pero larguísima. Y luego está, como dice el doctor Calderón, el acetaminofén o paracetamol, que se llama así en Europa, que quizás es el más liviano de todos, es el mejor, porque es el único que puede tomar una embarazada. Y es el que, ya en caso de automedicarse, les duele la cabeza, tómense un acetaminofén. No les va a hacer o sea, no hay efectos secundarios graves en el caso. Pero es importante, sobre todo eso. Y de los Ainés, de los antiinflamatorios, no se debe abusar. Y es de lo que más se abusa, por desgracia. Pero nosotros no podemos cerrar este programa de hoy, hermano Juan Balaz, sin darle un saludo especial a nuestra querida amiga Ligny Valenzuela. Que como no quisiera ya estar aquí presente en esta tarde. Me han dicho que está en España. Está en su país, así pues mismo qué es. Envidia que me da. El panel está lleno, pero lamentablemente queremos que los amigos, luego usted dé el contacto donde usted labora, cuál es su función. Entonces, de ahí te va a dar un resumen. Las recomendaciones desde el punto de vista como doctor en lo que es farmacia. ¿Cuáles son sus recomendaciones a los amigos que tienen por costumbre la automedicación? Y así que queremos para que el dominicano, así como muchos, yo tengo que decir que aunque médico, antes de ser médico me automedicaba. Y como médico seguramente también. Y como médico posiblemente, así es. Con más razón ahora. Así que queremos escuchar eso de parte suya. Yo llevo toda una línea de productos, soy responsable de una línea entera de productos italianos, médicos evidentemente, para una empresa llamada Mediprome, una empresa de la que yo estoy súper orgulloso de trabajar y compartir con ellos. Y me pueden encontrar lógicamente allí, pero lo que pasa es que yo no paso consulta, entonces tampoco no es cuestión de dar mis datos personales, porque no debo además. Pero nada, muy orgulloso de mi empresa. En cuanto a lo que me estabas diciendo, Víctor, te digo, se lo repito a todo el mundo, por favor. Miren, yo entiendo que si a uno le duele la cabeza uno se toma una pastilla, pero si el dolor sigue, no sigan, vayan al médico. Si la automedicación, si es responsable, no es un problema. Entonces, si ustedes tienen una serie de síntomas y creen que saben o creen saber que lo que tienen para mejorarse, ok, tómense el antigripal. Pero si a las 24 horas el dolor, la molestia persiste, por favor, acudan a un profesional sanitario. Están para eso.
Bueno, pero muchísimas gracias, doctor Juan Balaz, por aceptar nuestra invitación. Ya usted tiene el compromiso de regresar a nuestro programa. Cuando quieras. Así que muchas gracias y recordar a nuestros queridos amigos que para Crónicas de Salud, nuestra mayor riqueza es su salud. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud.